Listo. Entonces quiero que me digan si ahí ven mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Bueno, doctores, buenas tardes para todos. Haciendo y obedeciendo al pedido de ustedes, pues hemos pasado estas reuniones que antes se hacían en horas de la noche, pero que para ustedes es más cómodo en horas de la mañana. Y hoy voy a tocar un tópico que me han solicitado específicamente las directivas de Servisalud en relación a la gran demanda de procedimientos diagnósticos que tenemos en cardiología. Bueno, mis conflictos de interés. Y bueno, digamos que voy a tratar de sintetizar hoy en la mañana, tarde hoy, cuál es la indicación de los estudios en cardiología no invasiva. Nos vamos a circunscribir a lo que es el ecocardiograma estrés, la prueba de esfuerzo, el monitoreo electrográfico ambulatorio de la presión arterial y el monitoreo electrocardiográfico del ritmo. Digamos que esto, como les decía yo, esta solicitud básicamente de las directivas, pero esto es una situación que se ha desbordado en todos los ámbitos asistenciales. El síndrome post-COVID, que ustedes saben, conocen, ha generado una serie de signos y síntomas que a veces es muy difícil decir al paciente no necesita tal o cual estudio. Y hablaba yo el sábado que estábamos haciendo un masterclass de hipertensión y compartía con algunos colegas de México y de Argentina. Y la problemática en todos los países es básicamente la misma, una demanda importante de asistencia en consulta y procedimientos que desborda la capacidad instalada del sistema. Entonces, yo voy a tratar digamos, resumirles a ustedes cómo, cuándo y por qué pedir un estudio no invasivo en el estudio del paciente con cardiología. Y esto está en la mano con un concepto de auditoría que es la pertinencia médica. Y miren ustedes que cuando hablamos de pertinencia médica, hablamos de que corresponde a las necesidades del paciente y también se habla del concepto de pertinencia en el sentido que es correcto. ¿Qué es correcto? Porque es conveniente y es necesario para el estudio de la patología concreta de un paciente determinado. Creo que esto debemos tenerlo en mente nosotros siempre, tener en mente cuando un procedimiento de diagnóstico en la área que sea tiene pertinencia desde el punto de vista médico. Entonces, no sé, se me ocurre el ejemplo. Si el paciente es un paciente deportista, corre, juega y patalea y pelea, hizo una precordialia y cuando le toca le duele, hizo una osteocondritis, hombre, doctores, una prueba de esfuerzo en este contexto no es pertinente. ¿De acuerdo? Entonces, es viendo todas esas opciones que también incluye otro elemento muy importante, cuál es la probabilidad predictiva. Probablemente los colegas más jóvenes tienen un bagaje epidemiológico mucho más acentuado que nosotros, pero cuando yo estudié en la Facultad de Medicina, realmente la epidemiología no le damos bola, era una cosa ahí etérea que no nos interesaba. Pero resulta que la epidemiología, digamos, determina muchas conductas nuestras. ¿De acuerdo? Entonces, siempre pongo el ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer fértil, joven, que tiene actividad sexual y tiene amenorrea en los próximos 30 días, cuál es la probabilidad diagnóstica? Pues que sea un embarazo. Lo mismo ocurre en todos los ámbitos de la medicina. Entonces, ¿cuál es la probabilidad predictiva que un paciente, una chica joven de 25 años que corra, juegue, patalea y pelea y que hace un dolor torácico con un electrocardiograma normal, esa probabilidad sea de origen cardiológico? Es mínima. Entonces, la pregunta que uno debe hacerse en un procedimiento diagnóstico es una pregunta detectivesca y eso tiene validez siempre cuando la probabilidad predictiva es intermedia. Me vuelvo a poner este ejemplo. Ya después del ejemplo de la chica, ¿cierto? La probabilidad de esta chica que yo le haga un estudio y que ese estudio sea anormal, es muy más probable que eso sea un falso positivo que un verdadero positivo. Y pongo lo contrario, paciente gordito, diabético, hipertenso, dislipémico, que hace dolor en el pecho y se le propaga el cuello y hace el dolor cuando se descansa, le calma el dolor. Eso es una angina. Y usted le hace una prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo es normal, pues hombre, la probabilidad de que esa prueba de esfuerzo normal sea un falso negativo es muy alta. Entonces, en estas probabilidades tan extremas, no tiene sentido pedir estudios diagnósticos. Vale la pena es cuando yo tengo una incertidumbre clínica que yo quiero dilucidar.
Entonces, partiendo de esa base que creo que es lo más importante del día de hoy, doctores, evaluar cuál es la probabilidad predictiva de un episodio clínico y en dónde estoy parado con mi paciente, cuál es la probabilidad intermedia donde yo debo usar un estudio para descartar o para confirmar una presunción diagnóstica. Empecemos por el ecocardiograma. Hombre, un ecocardiograma no se le quita a nadie cuando yo tengo un soplo y que tengo síntomas anteriores a un problema cardiológico. Hay una clara indicación de, evidentemente, tomar un ecocardiograma para evaluar la anatomía, la estructura y la función de ese corazón. Obviamente, si yo tengo un examen que es dudoso, pero el paciente está con síntomas no asociados a patología cardíaca, pero tiene problemas, aunque sea desde el punto de vista funcional, ese paciente uno debería hacerle un ecocardiograma. ¿En cuáles otros casos? Una temática que es muy común en nosotros es el paciente hipertenso. El paciente hipertenso de entrada, cuando yo empiezo a estudiarlo, obviamente tiene que tener un ecocardiograma. Pero no tiene sentido hacerle un ecocardiograma a un paciente anual, a no ser que ustedes tengan otra condición clínica. Pero un paciente con hipertensión arterial controlada y que estado estable y que no tiene ninguna condición clínica, no tiene razón de ser de hacer un ecocardiograma anual. Ahora bien, si yo tengo que evaluar que este paciente cambió su condición clínica, ha hecho un nuevo episodio en este intervalo de tiempo, claramente, doctores, hay que hacerle un ecocardiograma de control a ese paciente hipertenso. Y vuelvo a repetir e insistir, un ecocardiograma no está indicado en un estudio rutinario en el paciente hipertenso si no tiene ninguna connotación de nuevos síntomas cardiovasculares. En ese orden de ideas, creo que nos podemos clarificar un poco qué hacer con el paciente hipertenso con respecto al ecocardiograma. Otra condición muy frecuente, es aquel paciente que nos consulta por arritmias. Bueno, cuando la arritmia se hace, en un momento dado cuando hablábamos de electrocardiograma, más de 1000 en el día, o que es inducida por el ejercicio, este paciente tiene indicación de descartarle una cardiopatía estructural, ver la anatomía y ver la función de su corazón y tiene una clara indicación para tomarle un ecocardiograma. Si este paciente, yo lo estoy viendo por primera vez y tiene episodios de fibrilación auricular o tiene un diagnóstico de taquicardia ventricular o supraventricular que fue visto, fue evaluado, por ejemplo, en un servicio de urgencias y no le hicieron nada más, o una ambulancia y solamente le tomaron electro, hombre, este paciente debe también ser evaluado desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista funcional con un ecocardiograma. Pero mire, si yo tengo un estudio de paciente con un electrodo y muestra una arritmia cada año bisiesto, ¿cierto? O que el paciente tiene una extrasístole supraventricular cada muerte de obispo, pues no está indicado tampoco estudiarlo desde el punto de vista ecocardiográfico. Veo muy comúnmente, sí, doctores, la remisión de pacientes jóvenes con bradicardia sinusal asintomáticos. Fue un hallazgo incidental electro. Si es un paciente joven con una bradicardia sinusal asintomático y ninguna otra cosa, doctores, tampoco tiene indicación de pedir un ecocardiograma en esta situación del paciente en el contexto de la arritmia. Otra cosa, lástima que no estén aquí mis amigos y colegas los neumólogos, pero los pacientes con hipertensión pulmonar, salvo que el paciente con hipertensión pulmonar primaria no tiene indicación de hacerle ecocardiograma cada 6 o cada 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque yo primero que tengo que hacer es, para diagnosticar hipertensión arterial pulmonar, la sospecha clínica. Si yo tengo la sospecha de que el paciente tiene hipertensión, pida el ecocardiograma, pero no lo pida de rutina en seguimientos en pacientes con falla cardíaca de izquierda que origina hipertensión arterial pulmonar de origen izquierdo, en pacientes que tienen EPOC, en pacientes que tienen enfermedades tromboembólicas, a no ser que, vuelvo a repetir, ustedes quieren evaluar qué está ocurriendo con el tratamiento de esos pacientes, específicamente en hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, o sea, de las primarias, del grupo de hipertensión arterial tromboembólica, del grupo de la presión arterial del lado izquierdo. A esos pacientes, salvo que haya una condición clínica que cambió o que evolucionó, a esos pacientes hay que hacerle el ecocardiograma ya arreglado de acuerdo a esa condición. Y repito, no es necesario hacerlo rutinariamente, a no ser que ustedes quieran evaluar el tratamiento
o quieran evaluar la respuesta a una evolución clínica determinada. Y no está indicada, como decíamos, menos de un año si no ha habido ningún cambio clínico en este paciente. Entonces, mire cómo estamos contextualizando los estudios de acuerdo a cuál es la probabilidad que este paciente que yo estoy tratando no ha hecho ningún cambio, lo dejo quieto. Si yo he hecho una intervención farmacológica, estamos usando Riociguat, estamos hablando Bosentan, estamos hablando de hipertensión primaria, bueno, yo quiero ver qué está pasando con esos pacientes. ¿Qué otro ejemplo tenemos aquí de este control periódico? Los pacientes de cardio-oncología. Los pacientes que están recibiendo quimioterapia, es conveniente hacer el control de ecocardiográfica cada 4 o 6 meses de acuerdo a los ciclos de quimioterapia. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que existe ahora una entidad que se llama disfunción ventricular asociada a la quimioterapia. Entonces, estos pacientes hay que monitorizarlos y no solamente con el ecocardiograma normal, sino probablemente hacer una técnica que se llama deformación ventricular para detectar precozmente la posibilidad subclínica de que haya disfunción ventricular, asociada, por supuesto, a la quimioterapia. En los pacientes, que es otra cosa muy común, los pacientes que se presenten por disnea y edemas. Bueno, doctores, la disnea es un síntoma muy inespecífico y en cambio los edemas también. Y una de las cosas que me ha llamado la atención es la innumerable cantidad de procedimientos de ecocardiografía en pacientes que están con hipertensión arterial y que consultan por edemas y el paciente está tomando amlodipino, nifedipina o diltiazem. Bueno, ahí tiene la causa de la edema de los miembros inferiores y no necesariamente están pensando que tenga un daño estructural. Entonces, estos están indicados siempre y cuando los síntomas del paciente estén asociados a que yo tenga una sospecha importante de un daño estructural. Ahora bien, si a eso también se asocia a otros síntomas cardiovasculares, como palpitaciones, como la dificultad para respirar, el dolor en el pecho, hombre, claramente está indicado. ¿De acuerdo? Si ese paciente tuvo en un momento dado un evento cerebrovascular y no ha sido estudiado, tiene indicación de un ecocardiograma para descartarle su cardiopatía estructural. Otro grupo importante de pacientes, a los cuales nos llueven en relación a procedimientos diagnósticos, son los pacientes con síncope. Y este paciente de síncope está indicado obviamente cuando, aparte de lo que el paciente presenta del síncope, haya asociado otros datos que indiquen que pueda tener una sintomatología similar o que presente síncope por síncope que pueda constituir una cardiopatía estructural, como ocurre, por ejemplo, en las valvulopatías aórticas o la miocardiopatía hipertrófica. Estas condiciones ameritan realizar un ecocardiograma para descartarlo. Ahora voy a insistir, el síncope, uno de los elementos importantes para tener en cuenta en el riesgo de síncope, es el síncope presentado durante el esfuerzo. Así, imparagitablemente, ese paciente hay que hacerle ecocardiograma. En los demás yo puedo evaluar y ir mirando el electrocardiograma, ir mirando la glicemia, mirando otras cosas que no necesariamente están asociadas a sintomatología cardiovascular. Ahora, cuando yo tengo síncope y me asocio a otros signos y síntomas cardiovasculares, está claramente indicado. Entonces, ustedes pueden ver, mis doctores, la variedad de signos y síntomas por los cuales puede consultar un paciente y en el cual nosotros debemos de poner toda nuestra experticia, toda nuestra sapiencia para poder dilucidar hacia qué punto nos vamos. Si vamos a un extremo de baja probabilidad, a un extremo de alta probabilidad, o seguimos en una probabilidad intermedia, donde los estudios diagnósticos tienen su capacidad y tienen su indicación. Ahora, no está indicado cuando el paciente simplemente lo que dice es un mareo presíncope, cuando no hay ningún otro signo asociado. Una de las cosas que ha pasado en el síndrome de post-COVID es esa inestabilidad del paciente y que sistemáticamente, solamente por la inestabilidad, le están pidiendo un ecocardiograma. Probablemente, digamos, entiendo la disyuntiva desde el punto de vista emocional, afectivo, toda la carga emocional que tenemos y la sobrecarga laboral que nos está implicando todos esos cuadros del síndrome post-COVID. Muy bien. Vamos a hacer un ecocardiograma de valvulopatías nativas. Y esto es importante, importante. Si usted tiene que su paciente lo tiene diagnóstico de una valvulopatía de estenosis o insuficiencias severas, este paciente debe hacerse el ecocardiograma por lo menos dentro de ese año siguiente. Por lo menos, yo diría cada 6 meses o a un año a lo máximo. Si la valvulopatía es categorizada
como severa. Como nos ha ocurrido que con esta pandemia no ha habido procedimientos quirúrgicos y esos pacientes hay que irlos difiriendo de acuerdo a la condición y esos pacientes, por lo menos en el año, deben ser evaluados. Otra cosa, mi doctor, un paciente que tiene una insuficiencia mitral trivial, trazas de insuficiencia tricuspidia, trazas de insuficiencia pulmonar, esos pacientes no tienen indicación de ecocardiograma semestral ni anual siquiera, que si acaso cada 3 o 4 años, y sobre todo si hay insuficiencias leves o insuficiencias leves, se puede hacer cada 3 años. Y como digo, no está indicado el seguimiento clínico anual en valvulopatías consideradas como de grados leves. Eso téngalo en mente, doctores. Ténganlo en mente porque es muy común ver que anualmente le están pidiendo ecocardiogramas a valvulopatías con insuficiencia mitral funcional, insuficiencia tricuspidia funcional, insuficiencia aórtica mínima, insuficiencia aórtica trivial. Eso no está indicado para el control anual. Caso importante, obviamente, como es parte del síndrome de post-COVID, las pericarditis, miopericarditis. Hemos visto algunos en estos días. Esto está indicado ante la sospecha de patología pericárdica, por supuesto. Y si yo encontré derrame pericárdico o encontré patología pericárdica, es conveniente hacer el control evolutivo por lo menos cada 4 o 6 meses para mirar a ver cómo va la evolución del paciente o en su defecto, si el paciente recibió terapia, llámese ventana pericárdica o punción pericárdica, está indicado la evaluación del ecocardiograma para ver la evolución del tratamiento. Y no está indicado en las mínimas cantidades de líquidos. Doctores, he visto también solicitudes en pacientes que tienen mínima cantidad de líquido pericárdico o una mínima cantidad o mayor cantidad de líquido pericárdico a la habitual y sistemáticamente me están pidiendo ecocardiograma cada 3, 4 o 6 meses. Eso no está indicado. Muy bien. Otra cosa importante, los pacientes que tienen antecedentes de eventos cerebrovasculares o eventos embólicos sistémicos en los cuales yo debo tratar de buscar una anomalía estructural para evaluar una masa o una potencial fuente embólica de origen intracardíaco. En estas circunstancias está indicado cuando uno sospecha esto y cuando el paciente tuvo algún evento cerebrovascular, está indicado descartar una fuente embólica. Y ahí sí les doy la razón porque esto es una parte del estudio del protocolo. Hay masas miocárdicas, hay masas intracavitarias, hay mixomas, hay trombos o estados de hipercoagulabilidad que cursan asintomáticos. Y el único episodio que presentó fue el paciente una amaurosis fugaz, una expresión de amnesia global transitoria o un evento embólico a nivel periférico transitorio. Ahí está indicado el estudio ecocardiográfico para descartar una posible fuente embólica de origen cardiogénico. Esto con respecto al ecocardiograma. Vamos a ver ahora lo de la prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo diría que hay unas indicaciones muy claras. Cuando ustedes sospechen que el paciente tiene un dolor torácico de origen cardiológico, vuelvo a repetir, dolor torácico y sospecha o una probabilidad intermedia alta, no estoy hablando de angina, ojo, no estoy hablando de angina, estoy hablando de dolor torácico. Ese paciente, si ustedes tienen la sospecha, a este tiene indicación de prueba de esfuerzo. Si ustedes quieren evaluar la clase funcional de un paciente, evaluar su comportamiento clínico en pacientes asintomáticos de enfermedad coronaria, pues uno tendría que evaluarlo no una, sino 2 veces, pero no sería una indicación clara en estos pacientes. Si ustedes quieren evaluar la capacidad funcional o la capacidad física de estos pacientes, sobre todo jóvenes, en los que ustedes creen que deben evaluarlo, está indicada la prueba de esfuerzo. Ahora bien, ocurre que hay pacientes que quieren ir al gimnasio y el médico deportólogo le pide una valoración para ver si puede ir al gimnasio. Bueno, en estas condiciones yo puedo pedir una prueba de esfuerzo evaluativa funcional como para dejar tranquilo al colega de que el paciente puede entrar al gimnasio sin ningún problema. Lo coloco en estos colores, estas 3 últimas indicaciones, porque es digamos, una ambivalencia, porque no está muy claro, muy definido. Si yo debo hacer una prueba de esfuerzo para evaluar el tratamiento del paciente o ver la revascularización posteriormente o en rehabilitación, bueno, esto está en el contexto clínico de cada paciente y ver qué es lo que yo voy a hacer.
¿Qué es lo que yo quiero evaluar? Si yo quiero que mi paciente tiene dolor torácico y creo que ese dolor no es de origen cardíaco, hombre, haga la prueba de esfuerzo. Pero yo si tengo mi paciente y está con angina y está con manejo médico, hombre, la prueba de esfuerzo no creo que nos vaya a aportar mucho y probablemente lo que nos dé es un falso negativo. Por eso siempre les digo lo de hablar de la probabilidad predictiva pre-test. En los pacientes con hipertensión arterial y en pacientes que tienen otras condiciones extracardíacas, lo pongo también en este color porque no hay una, digamos, uniformidad al respecto y no está totalmente aclarado si realmente esto tiene una indicación 1A en el manejo y en el estudio de estos pacientes con prueba de esfuerzo. Importante, y esto quizás es el mensaje más importante para ustedes, doctores. Cuando no deben pedir una prueba de esfuerzo. No la pidan nunca en pacientes con infarto reciente, en infarto agudo de miocardio o en angina inestable. Eso es una contraindicación absoluta. A mí me llama la atención cuando llegan pacientes con diagnóstico de angina inestable. Oiga, la angina inestable es un diagnóstico clínico y requiere una intervención de estratificación de acuerdo a cómo ve el paciente, invasivo o no invasiva, pero en el servicio de urgencias. No en forma ambulatoria, doctores. La angina inestable, ustedes tienen que tener el paciente hospitalizado y ver cuál es la estratificación, si es de alto o bajo riesgo, pero no en forma ambulatoria. La angina inestable es una contraindicación absoluta para una prueba de esfuerzo. Lo mismo que un infarto agudo de miocardio reciente. Lo mismo, aquellos pacientes que tienen filación auricular de alta respuesta, pacientes con taquicardias supraventriculares con compromiso hemodinámico, hombre, ya tienen la frecuencia elevada, tampoco es un paciente con indicación. Los pacientes con estenosis aórtica severa, no es indicación. Al contrario, vuelvo a repetir, esto deben saber cuándo no pedirlo. Lo mismo que en una miocardiopatía hipertrófica, lo mismo que en insuficiencia cardíaca no estabilizada y lo mismo que en pacientes con TEP. Doctores, estas condiciones clínicas está contraindicada una prueba de esfuerzo. Por favor, tengan en mente eso. No quiero volver a ver de parte de colegas pidiendo pruebas de esfuerzo en pacientes con angina inestable, porque eso no va. Si realmente el paciente tenga otro diagnóstico, pero si usted me dice que es una angina inestable, el paciente debería estar hospitalizado en estratificación en un servicio de urgencias. Y obviamente las pericarditis, la disección aórtica, lo mismo que las pericarditis agudas, es una contraindicación absoluta en la realización de una prueba de esfuerzo. Otra condición que a veces es muy común es verme el paciente que me mandan pacientes diabéticos en silla de ruedas y amputado para una prueba de esfuerzo. Entonces, yo les agradecería mirar al paciente en conjunto y evaluar si realmente el paciente tiene la capacidad física de realizar el esfuerzo y la condición psíquica para entender las órdenes. Así que he visto muchas veces condiciones en esas características en las que está realmente mal pedida la prueba de esfuerzo. ¿Cuáles son las condiciones relativas y en las que ustedes, digamos, pueden en un momento decir, oiga, ¿puedo evaluar una prueba de esfuerzo? Yo tengo una valvulopatía de carácter moderado, me interesaría saber cómo están sus coronarias por alguna condición clínica. Esta es una contraindicación relativa y eventualmente puede hacerse una prueba de esfuerzo. Los pacientes con trastornos electrolíticos habitualmente pueden presentar trastornos basales en el electro, por lo cual elevada e incontrolada. Seguramente a algunos de ustedes les ha llegado a mis pacientes que ustedes remiten para prueba de esfuerzo y yo les mando la nota en la cual recomiendo el control de la presión arterial y reprogramar el estudio una vez con la presión arterial controlada. Esta será una contraindicación relativa, pero yo preferiblemente nunca las hago cuando el paciente no tiene la presión arterial controlada. Lo mismo pasa con pacientes con taquiarritmias o bradicardias sintomáticas. Paciente con prueba de esfuerzo, con bradicardia sinusal extrema o ritmos nodales sintomáticos, no hay que hacerle prueba de esfuerzo. Es una contraindicación relativa. Ahora bien, si el paciente, la sintomatología es muy ocasional, es muy bizarra, no es muy concreta, bueno, yo podría hacer una pruebita de esfuerzo para evaluar la respuesta cronotrópica al ejercicio. Entonces, mire cómo una contraindicación absoluta, cuál es una bradicardia sinusal sintomática extrema, pasa a ser una contraindicación relativa de acuerdo a la pesquisa y a la anamnesis donde ustedes separen si es una probabilidad predictiva baja
o alta o intermedia. En este caso ustedes están en el grado intermedio porque ustedes creen que tiene una bradicardia sinusal y lo que yo quiero es ver cómo se adapta la prueba de esfuerzo cómo se adapta la frecuencia cardíaca al esfuerzo físico. Y eso es para evaluar la respuesta conotrópica. Y la miocardiopatía hipertrófica, hemos dicho anteriormente de la diapositiva previa, que era una contraindicación absoluta. En aquellos pacientes con miocardiopatías hipertróficas no obstructivas u obstructivas no muy graves, podemos evaluar inclusive el ecocardiograma estrés, lo mismo que en los pacientes con bloqueo AB, para ver hasta dónde llega la conducción AB en el ejercicio para evaluar el punto de Wenckebach. Bueno, esto con respecto entonces a lo que hemos hablado de prueba de esfuerzo. Hace unos días hablamos de la pertinencia de la presión arterial, de los estudios diagnósticos en hipertensión arterial y qué es lo que podemos tomar nosotros. Yo quiero hablar ahora aquí básicamente del MAPA, del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Recordemos, doctores, sí, que teníamos el MAPA y el AMPA. MAPA, monitoreo ambulatorio de presión arterial. El AMPA, el monitoreo domiciliario de la presión arterial. Hablamos hace un mes de cuál es el protocolo en una cosa y el protocolo en otra y cuáles son las cifras que yo tengo de evaluar. Bueno, yo quiero decirles que si yo tengo una sospecha de bata blanca, yo puedo usar cualquiera de los dos métodos. Recuerden que los dos métodos, tanto el MAPA como el AMPA, son los que mayor correlación tienen con el riesgo cardiovascular. La toma en el consultorio, hemos dicho, es la que se toma en la mayoría de estudios clínicos, pero su correlación con el daño cardiovascular no es el mejor. Entonces, yo, si sospecho hipertensión de bata blanca, puedo pedir un monitoreo domiciliario o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. La hipertensión nocturna, nosotros estuvimos hablando, y esta sí yo diría que es una clara indicación de un MAPA, porque hacer el monitoreo domiciliario en horas nocturnas, cuando el paciente duerme, va a tener que despertarse para tomar la presión arterial. Entonces yo creo que esta es una clara indicación para tomar la presión arterial con un MAPA. Otra indicación es cuando yo veo pacientes con sospecha de hipertensión enmascarada, y aquí yo puedo meterme para estar en el MAPA o en el AMPA. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en la sospecha de hipertensión enmascarada es aquella cuando en el consultorio está normal, pero las cifras ambulatorias se mantienen elevadas. Y entonces ahí el MAPA o el AMPA nos pueden ser útiles. Los pacientes con hipertensión arterial refractaria o hipertensión resistente, aquí el MAPA sería una indicación muy clara, sobre todo para descartar aquellas condiciones que hemos dicho de apnea del sueño. Ahora bien, si ustedes tienen el paciente con un cuadro florido de síndrome metabólico, con sobrepeso y roncador, hombre, el MAPA no tiene sentido. Entonces, por eso vuelvo a insistir, doctores, la colocación de nosotros en la pesquisa detectivística médica de si es baja la probabilidad o alta la probabilidad. En el estudio de paciente de apnea del sueño, vuelvo le decía, ese paciente también tendría indicación de un MAPA. Pero quiero recalcarles a ustedes que MAPA y AMPA están muy similares. Y en cuanto a costo-efectividad, el AMPA es más costo efectivo. Se puede hacer un seguimiento más largo del paciente y es mucho más barato y es mucho más, digamos, efectivo en el diagnóstico. En algunas condiciones, ¿cuándo va a pedir el MAPA? Hombre, si sospechan ustedes hipertensión nocturna, háganlo. Si ustedes ven hipertensión por apnea del sueño, háganlo. Pero en las otras es más costo efectivo pedir un AMPA que no un MAPA. En pacientes con la elevación matutina, podríamos nosotros utilizar el AMPA o el AMPA indistintamente. Yo me inclinaría más en esta condición también porque cuando ustedes tienen el AMPA, recuerden que le dicen al paciente que se tome la presión por lo menos 4 veces al día, una inmediatamente levantarse, una a media mañana, una a media tarde y una antes de acostarse. El AMPA me ayudaría muchísimo a evaluar la hipertensión arterial matutina. Si ustedes quieren un control más estricto y ya quieren unas cifras más seguidas, pueden pedir un MAPA. Pero miren ustedes, vuelvo a insistir, la costo-efectividad de los procedimientos es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. El Holter. Bueno, Holter electrográfico, ya hemos hablado en parte de esto, pacientes con síntomas y el programa con evidencia de arritmia, esos pacientes hay que hacerle, y más aún si manifiesta palpitaciones o síncope, es importante descartar un trastorno del ritmo. Los pacientes con un evento cardiovascular con o sin evidencia de arritmia, como en el caso del eco,
también deberíamos hacerle y pedirle un holter electrocardiográfico. Pacientes con evento cerebrovascular y asociado a una fibrilación auricular es importante porque uno debería evaluar con este holter la carga de la fibrilación auricular, a ver si es una fibrilación auricular permanente, crónica, persistente o hace paroxismos con cargas de arritmias muy diferentes en cada día. En los pacientes que tengan dispositivos, ya sean marcapasos, desfibriladores o cardioresincronizadores, está indicado cuando yo sospeche clínicamente que hay una disfunción del dispositivo. Recuerden además que ustedes, doctores, que el marcapasos tiene una manera de interrogación que nos permite evaluar el ritmo del paciente días antes y registra y graba eventos arrítmicos del paciente. Así que hay que tener en cuenta esto porque no toda sospecha de disfunción de marcapasos va a requerir un monitoreo electrográfico ambulatorio, pero algunas veces la necesitan. Entonces hay que tener en cuenta eso, que si ustedes sospechan que el paciente tiene disfunción de marcapasos, pidan un holter electrocardiográfico. En conclusión, doctores, recuerden, los métodos diagnósticos deben realizarse con pertinencia, es decir, que el paciente tenga una condición clínica que sea correcto y que sea necesario para evaluar la condición patológica cardiovascular del paciente. Y considerando, vuelvo a insistir, las probabilidades pretest. ¿Por qué es importante eso? Porque usted debe solicitarlo. Si esto me va a cambiar el diagnóstico, si esto me va a cambiar el pronóstico y si esto me va a cambiar el tratamiento. Son las cosas importantes que yo aprendí cuando hacía epidemiología y solicitar estudios clínicos. Yo pido un estudio en FA, si me va a cambiar el diagnóstico, claro, porque puede ser que el paciente tenga una FA paroxística o una carga rítmica muy baja y a lo mejor hay que hacer otra conducta terapéutica y no solamente anticoagular. Recuerden, el rendimiento diagnóstico del MAPA y el AMPA y el MAPA son similares y recuerden que es mucho más costo efectivo el AMPA en el diagnóstico de la hipertensión arterial cuando sospeche hipertensión de bata blanca, cuando piense hipertensión enmascarada y que son muy similares cuando yo sospeche apnea del sueño, perdón, cuando sospeche hipertensión de matutina, o es más preferible el MAPA cuando yo piense que el paciente tiene una apnea del sueño. Doctores, muchísimas gracias. Ahora viene lo más interesante, que voy a insistir siempre, son los comentarios y las preguntas de ustedes. No sé si quedó claro aquello que les decía yo de la probabilidad predictiva pre-test. Una pregunta. Sí, ¿quién habla, perdón? Doctor Álvaro Montealegre, Medicina Interna. Ah, mi doctor, buenas tardes. Sí, señor, lo escucho. Doc, paciente, pues me han llegado varios casos de tromboembolismo pulmonar Sí. asociado a COVID y otros espontáneos. Uno debería hacer un eco aproximadamente como a los 3 meses para saber si hay hipertensión Es pulmonar. correcto, doctor. Es correcto. Es correcto. A ver, yo les decía eso porque lo que usted acaba de decir es muy, muy frecuente esto, mi doctor, en esta pandemia post-COVID, el síndrome post-COVID, pacientes que hicieron tromboembolismo, es conveniente evaluar cómo va la evolución de la vasculatura pulmonar a los 3 o 4 meses. Estamos de acuerdo. Esta es una manera pertinente de seguir el paciente post-COVID con antecedente de tromboembolismo. Bueno. Muy bien. Me gustaría, veo que no hay más preguntas, espero que les haya quedado claro. Me gustaría que por el chat de las interconsultas de la especialidad de cardiología me estén diciendo qué tópico quiere que toquemos en el mes de octubre. ¿Qué tema quisieran que les comentáramos? Pues también hacemos el lunes al mediodía y me comentan y a ver qué podemos hacer y en cuanto a educación continuada, un tema de interés cardiovascular para todos. Entonces hacemos esa pequeña encuesta y me van comentando, me mandan al chat personal. Mi teléfono es 315-335-7030 con el mayor gusto.
Listo, doctores. Buenas tardes. Buena jornada. Doctor, qué pena. A través del chat tienen una pregunta. Oh, perdón. Entonces, No la vi. ¿Dónde? no, ¿Qué no se dice la preocupe. pregunta? Estaba Carol Tatiana Maldonado dice que tiene una pregunta, entonces le damos la palabra. Sí, sí, Carol, la escucho. Qué pena, no vi el chat. No sé si me escuchan, no sé. Sí, no sé Si si ahí me alguien la escucha escuchan. bien, que me traduzca la pregunta, no hay problema. Eh, bueno, pues por medicina general, no sé, ojalá me escuchen. Por medicina general muchas veces nos llegan pacientes con cuadros, pues sí, de síntomas que sugieren arritmia paroxística por pues, palpitaciones y pues antecedentes de pacientes que son específicamente pacientes crónicos. Entonces mi duda es, pues sí, está completamente indicado el holter, como tú lo referías. Sin embargo, yo lo que tengo entendido por medicina general no lo autorizan, ¿es verdad? Mi doctora, tengo entendido que ustedes igual están siempre en compañía asesoradas por un médico familiar. Ese paciente, como usted lo dice, tiene la indicación y es muy importante que me completen el estudio en ese sentido con medicina familiar. He tenido últimamente una gran cantidad de demanda de pacientes que vienen a consulta remitido por los colegas médicos generales que justamente lo mandan a cardiología porque no pueden pedir ni un electro, no pueden pedir un holter y entonces se pierde una consulta de cardiología para yo autorizar unos procedimientos que perfectamente pueden venir desde atención primaria. Así que aquí la tarea es para que medicina familiar los apoye a ustedes en ese sentido. ¿Me escuchó mi doctora Carol? ¿Aló? Bueno, listo. ¿Qué más tenemos, Jesús? ¿Todo bien? Juan de Jesús, perdón. Sí, señor. No, en este momento ya pues estaba revisando el chat, no tenemos más Ok, inquietudes. listo. Bueno, pues, Listo, doctor. entonces hasta la Muchísimas próxima. gracias. Bendiciones, buena tarde, que estén muy bien. Mi doctor Montalegre, gracias por la intervención. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente, Saludos. doctor, muchísimas gracias, doctores. Feliz tarde, les deseo muchos éxitos en sus labores en este día. Feliz tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao. De salud tocan si Gracias. parte de su Muchas gracias, Doc.